Damián Valenzuela, analista político y económico de la cadena internacional de noticias CNN en español. Damián, un gusto tenerte con nosotros. Buenos días. Buenos días, María Josefa. Un placer también estar contigo. Mañana empieza en el país una normativa que, como decía el reportaje, del 5 al 45% va a gravar algunos bienes de importación. Nos preguntamos si en otros países de la región, en circunstancias parecidas, esta medida se aplicó y cuál fue el resultado. A ver, esta medida viene a solucionar una coyuntura concreta, y la coyuntura concreta es defenderse de los gemelos. ¿Y quiénes son los gemelos? Son la balanza comercial y la balanza fiscal. Lo que está buscando el presidente Correa, lo que está buscando el gobierno, es lograr controlar la salida de dólares, como vos lo estabas mencionando, pero también es lograr controlar la recaudación a los efectos de poder seguir solventando sus políticas sociales, que fue lo que en los últimos años se mantuvo en primera instancia. La agenda social fue lo que marcó las primeras presidencias de Correa, los primeros años de gobierno. En esta segunda etapa lo que va a marcar es la agenda económica, porque el contexto económico ha cambiado. Esta medida, me preguntaban ayer, es por 15 meses y yo calculo, por lo menos lo que se ha visto en los otros países en donde se han implementado medidas similares, en donde se llaman salvaguardias o en donde se llaman sobretasas o como quieran llamarle a lo largo de los gobiernos de Latinoamérica, son medidas que llegan en general para quedarse, fundamentalmente en donde un contexto económico como el que se está empezando a vivir en el mundo y que va a afectar a Latinoamérica, los gobiernos necesitan financiamiento y necesitan fundamentalmente que no salgan dólares de la economía local. Y hablando de financiamiento, entonces, ¿qué posibilidades tiene el Ecuador y cualquier otro país de acceder a líneas de financiamiento con salvaguardias? Que no necesariamente a las grandes potencias que prestan dinero les gusta, porque esto como que no juega o no combina con los grandes tratados de libre comercio y con el hecho de estar entre pares con países de la misma región. Sí, obviamente que en principio molesta, pero la realidad es que con otro nombre y apellido, hasta las grandes potencias también la tienen cuando quieren de alguna forma proteger o blindar su economía. Y la realidad es que el presidente, más allá de que esta sea una medida coyuntural, que debería ser una medida excepcional, extraordinaria, y que a pesar de eso yo creo que se va a mantener más allá de los 15 meses, la realidad es que el acceso a la fuente de financiamiento internacional va a estar vedado no tanto por esta medida, sino va a estar vedado porque están cambiando las condiciones en el financiamiento a nivel internacional. Al subir a Estados Unidos la tasa, al fortalecer el dólar, en realidad que todo el resto de los países de Latinoamérica también van a tener una falta de acceso al financiamiento internacional, o por lo menos le va a resultar más cara. Entonces, apuntando a tu pregunta, ¿esto molesta? Sí molesta, pero no es lo único que en realidad va a motivar que América Latina tenga problemas de financiamiento en el corto plazo. La gran motivación es un contexto macroeconómico internacional en donde las circunstancias y las condiciones han cambiado. ¿Qué otra cosa entonces va a motivar que no se tenga financiamiento en la región? A ver, es lo que te estaba mencionando, la suba de tasas, y fundamentalmente porque las economías latinoamericanas, más allá de el informe de CEPAL que habla de un crecimiento del 2.2%, aunque eso se está revisando en conjunto para América Latina, el hecho de que se haya terminado el ciclo económico de los commodities, ese ciclo económico que había impulsado toda América Latina durante los últimos 10 años, ese es el gran contexto en el cual se tiene que mover América Latina. Hay países que lo van a hacer mejor porque han generado fondos anticíclicos y también porque han cambiado su matriz económica. Hay países que lo van a hacer peor o que van a tener problemas, Argentina, Venezuela, y hay otros como Ecuador que todavía tiene posibilidades de acomodarse frente a esta nueva circunstancia, y este es el desafío que tiene el presidente a la hora de aplicar su pragmatismo, dejar de lado un poco la agenda social sin descartarla y darse cuenta que la agenda económica es lo que va a marcar los próximos 5 años, no de vacas flacas, pero sí venida menos con una baja de peso. Bien, entonces esto puertas afuera un poco internamente. ¿Cuál es el impacto? ¿Cuáles van a ser los sectores que van a tener que acomodarse rápidamente para poder sobrevivir en los 15 meses o más de estas medidas? Sí, bueno, ahora la primera definición que yo te decía era, el gobierno dijo 15 meses porque esto era lo que correspondía decir políticamente al empresariado, porque si no definitivamente se venía una rebelión empresaria. La realidad es que yo creo que este tipo de medidas, de acuerdo a lo que se mostró en el resto de Latinoamérica, después de los 15 meses seguirá el complejo económico conflictivo y se extenderá. Los sectores todos van a estar afectados, porque también, a pesar de que se busque sustituir las importaciones por una industria nacional, en 15 meses vos no tenés tiempo para cambiar tu matriz económica.
Y además, muchos de los productos nacionales de alguna forma también van a aplicar algún tipo de suba para acomodarse. Si hoy, como lo estaba mencionando en tu informe, un par de zapatos importados pasaban desde de $10 a $18, si ahora los sustituimos por zapatos nacionales, a pesar de que no tengan la aplicación de la salvaguardia, lo natural en la economía es que los precios también tiendan a subir. O sea, la realidad es que la gente se va a sentir un poco más pobre, el consumo se va a resentir, pero bueno, en esta etapa recordemos que el político, lo económico y lo social, a pesar de que van de la mano, tienen intereses distintos, la realidad en esta etapa lo que se está buscando es proteger la balanza comercial y se está buscando también tener financiamiento para solventar las políticas fiscales del gobierno. Hay algo que de todas maneras se presenta, bueno, es un tema más político, pero igual va a influir en el tema económico y en las líneas de financiamiento y todo el avance de la región, y es la decisión del presidente Obama de hacer la declaración que hizo con respecto a Venezuela y al peligro. ¿Crees tú que eso va a influir también en el camino económico, en el acceso a líneas de financiamiento o en esta acomodarse que la región va a tener que también tomar decisiones vinculadas, sí, al tema de financiamiento? A ver, desde el punto de vista económico, el mercado hace ya por lo menos 2 años, creo yo, desde el mismo momento en que el presidente Nicolás Maduro asumió la presidencia en Venezuela, el mercado ya descontó que el presidente Maduro, a pesar de sus buenas intenciones, no iba a tener la capacidad para cambiar una crisis económica que va más allá de Venezuela. A ver, siempre lo menciono en los reportajes, las ideologías se mantienen siempre y cuando haya fondos para financiar esas ideologías. Y la realidad es que a Venezuela le vino la tormenta perfecta, se acabó el boom del petróleo. Un petróleo a $100 te puede mantener un proceso ideológico, un petróleo a $50 o menos, como es lo que se está manejando, no lo puede mantener. Entonces, más allá de lo que declare Obama, la realidad es que el mundo ya da por descontado que Venezuela, con una salida institucional, porque eso es también lo que se busca, con una salida institucional, Venezuela tiene que cambiar su matriz económica. Entonces, el financiamiento de Latinoamérica, como te vuelvo a mencionar, más allá de Venezuela, el problema que tiene es el contexto de mercado internacional, porque hoy va a ser más negocio llevar el dinero a Estados Unidos, hoy va a ser más negocio llevar el dinero a comprar activos europeos que quizás venir a América Latina, en donde el contexto está un poco más volatilizado. Sin embargo, y esto es lo mejor o es la parte optimista de esto que yo estoy hablando, es América Latina o el conjunto de América Latina sigue teniendo una población que todavía no ha empezado a consumir lo que tiene que consumir. Entonces, esos 600 millones de personas que tienen este gen latino, todavía falta el proceso de consumo. Entonces, en el futuro, después de este proceso coyuntural, América Latina va a salir fortalecida. Lo que tenemos que hacer, y acostumbrarnos, y eso es lo que están escuchando tus televidentes, es prepararnos para 5 años en donde la situación económica no va a tener esta holgura que vino teniendo en estos últimos 10 años, y saber que después de esos 5 años, de una situación en donde nos vamos a tener que controlar, vamos a volver a tener un proceso de crecimiento sostenido, porque seguimos siendo potencialmente muy ricos, como territorio, como países, como mercados de consumo. Y en esas medidas, como para tenerlas claras, aparte de controlarse los gastos, ¿hay algunas medidas en particular que los gobiernos deben de tener para no alejarnos de ese periodo de 5 años que vienen otra vez, pues, por decirlo, las vacas no tan delgadas? A ver, hay gobiernos, porque ahí eso siempre yo lo separo, una cosa es el país y otra cosa es el gobierno. Hay gobiernos que en estos últimos 10 años, sean desde una izquierda agresiva o de una izquierda moderada, hicieron bien las cosas y armaron sus fondos anticíclicos que le van a permitir cambiar mejor esta situación económica. Y hay otros que no. La realidad es que, a ver, tenemos que soportar, agarrarnos, igual que cuando estamos en una tormenta dentro de un barco y se empieza a mover todo. Bueno, ecuatorianos tenemos que agarrarnos y soportar y acompañar de alguna forma este proceso, sabiendo de que no vamos a tener mucha holgura económica y que tenemos que pasar estos 5 años como sea. La realidad es que pragmatismo es lo que tienen que aplicar los gobiernos latinoamericanos para poder acomodarse en este contexto internacional. Una última pregunta, ¿crees que la posibilidad de los países que tienen como el Ecuador el dólar sea una opción positiva, irse bajando del dólar, irse bajando de esta moneda y asumiendo una moneda propia?
A ver, en realidad, con un fortalecimiento del dólar, Ecuador se pone caro, por así decirlo, no se pone competitivo. Entonces, en realidad yo creo que el gobierno ya lo está haciendo con este pseudo desdoblamiento con el tema de la moneda electrónica. Hay que ver hasta dónde lo maneja, porque si hay un desdoblamiento desde lo fáctico, no estoy hablando desde lo nominal, obviamente vamos a seguir teniendo una economía dolarizada, pero si desde lo fáctico el mercado empieza a tener un distingo entre el billete en físico y la moneda electrónica, esto va a generar un conflicto como es lo que ha generado en algunos otros países en donde la flotación cambiaria no ha sabido ser manejada. En esto, la muñeca del ministro de Economía, la muñeca del gabinete, la muñeca del gobierno va a ser fundamental para transferir tranquilidad y que uno no entienda que en este tipo de medidas hay simplemente una forma de autofinanciamiento local, que es a lo que generalmente apelan los gobiernos para cambiar esta situación. Entonces, si entiendo bien, ¿no crees que sea muy sano ese muñequeo entre las dos monedas? Las herramientas son todas buenas, todo depende de cómo se la use. Sí, por eso dije muñequeo, claro. Si nosotros, y lo mismo pasa con el tema de las salvaguardias, yo las podría criticar en su esencia, pero no las voy a criticar en este contexto. Ahora, si en este contexto nosotros las usamos mal y solamente lo único que hacemos es encarecer nuestro proceso y generamos un proceso de desabastecimiento de productos que nosotros importamos, vamos a decir, esto terminó mal. La realidad es, toda medida es buena siempre y cuando tengamos una visión y una misión que cumplir que vaya más allá del gobierno o de la coyuntura local. Entonces, moneda electrónica, salvaguardias van a ser buenas en la medida que el gobierno sepa transferir a la comunidad en su conjunto de que esto va con una visión de 5 a 10 años y no simplemente sirve para cambiar esta coyuntura o son medidas extraordinarias que llegan para quedarse. Esto es lo que tenemos que saber comunicar. Muchas veces uno tiene buenas intenciones pero no las sabe comunicar, entonces el desafío va a ser de que se transfiera a todo el pueblo lo que se quiere hacer y a dónde queremos llegar. Yo siempre pongo como ejemplo lo que pasó en Perú. Perú pasó desde un gobierno de derecha como el de Fujimori, después vino Alejandro Toledo, Alan García, un malo llanta. Sin embargo, a pesar de que había cambios ideológicos desde el punto de vista de lo político, hubo ciertas estructuras que en Perú se mantuvieron. Perú va a ser un país muy afectado en esta coyuntura, porque justamente como recibió mucha inversión extranjera directa, ahora se la van a retirar. Y Perú va a tener que cambiar una situación económica bastante complicada. Inclusive te diré que creo yo que hasta más complicada que Ecuador. Sin embargo, también es cierto que frente a esa complicación, cuando vos tenés una visión y sabés a dónde vas, sea de izquierda, sea de derecha, sea de centro, la idea es que tengamos una visión de país, una marca país, y en eso la gente pueda confiar. Entonces, soporte salvaguardia, soporte quizás un pseudo desdoblamiento cambiario. Lo ideal es cómo comunicarlo y mirar mucho más allá del 2017. Muchísimas gracias, Damián, por estar con nosotros. Se nos acabó el tiempo. Un placer debatir contigo esta coyuntura económica del Ecuador y en términos generales, las características de la región. Gracias por estar con nosotros. A vos, María Josefa. Excelente la entrevista. Muchas gracias.